Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el Consultorio Ético en Podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. La primera consulta de esta semana llega por cuenta de José David Escobar, en Medellín, Colombia. José David es estudiante de periodismo, se encuentra escribiendo un perfil y tiene la siguiente duda. ¿Es ético que la persona sobre la cual escribo el perfil lo revise y comente antes de su publicación? ¿O esto no debería tener injerencia en lo que escribo sobre ella? Esto dice Yolanda. El principio general siempre es defender la independencia del periodista para publicar, recordando que también asume la responsabilidad ante la sociedad cuando lo hace. Por eso lo recomendable es que la revisión de cualquier pieza periodística se haga por parte de los editores o directores y no de las fuentes. Siempre habrá disparidades en la manera de enfocar, en los énfasis que se marcan y en lo que se quiere ocultar o contar. Y se puede llegar a un punto en el que el entrevistado no esté satisfecho con lo que se va a publicar y puede generarse un conflicto si no da el visto bueno para publicar y termina censurando. Sin embargo, también es claro que en ocasiones las fuentes ponen como condición para dar declaraciones revisar primero el material antes de ser publicado. Creo que es preferible no aceptar ese condicionamiento. Sin embargo, entiendo que en casos excepcionales algunos colegas aceptan estos pactos en aras de lograr una entrevista o un material importante al que de otra manera no se tendría acceso. Depende entonces del periodista, del medio y de las circunstancias específicas de la historia decidir si se acepta o no ese condicionamiento. Si es el caso, y reitero que debe ser excepcional, lo clave es apegarse a lo pactado con la fuente y dejar muy claras las reglas de juego desde el comienzo para evitar que ese acuerdo termine convertido en una fórmula de censura previa. Por otra parte, también hay ocasiones en las cuales puede ser necesario consultar a la fuente cuando se prepara el informe para una claridad de términos o datos en temas complejos para no incurrir en imprecisiones. Eso puede permitirnos hacer un mejor trabajo. Lo que no se puede aceptar es perder la autonomía sobre la información. No sobra nunca recordar que, como reza en una publicación del Consultorio Ético del año 2016, hay una máxima sencilla pero contundente. La característica principal en la relación periodista-fuente debe ser la independencia. La segunda consulta nos llega desde Neuquén, Argentina, y es de José Eduardo Becher. José pregunta, ¿puede un periodista publicar datos personales de alguien que está siendo investigado por presunto delito? ¿Debe dar lugar a que la persona pueda dar su versión antes de publicar? Yolanda Ruiz responde. Es un principio ético dar a la persona que está siendo denunciada la oportunidad de responder a los cuestionamientos que se le hacen y dar su versión de los hechos. Es condición indispensable cuando se hace una denuncia y parte del ABC del periodismo. A veces la fuente se niega a dar su punto de vista, pero se debe hacer el esfuerzo por obtener su pronunciamiento y se debe informar a la audiencia si ha preferido declinar esa opción. En cuanto a los datos personales, siempre se debe tener en cuenta si aportan de manera crucial para una investigación. No podemos olvidar que la intimidad de todas las personas tiene una protección especial, aunque sabemos que ante denuncias graves de corrupción o de otro tipo de delitos, este derecho tiene sus límites, en especial si se trata de funcionarios del Estado o de hechos que son de interés público. Lo importante entonces es precisar si los datos son indispensables para la denuncia. Si no es así, un reporte periodístico no tendría por qué incluir información privada, personal o familiar de una persona a quien se está investigando. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org. La última consulta de esta semana es de Damaris Rojas Quintero, periodista independiente en Valledupar, Colombia. Damaris pregunta,
Éticamente hablando, ¿es correcto que políticos de la ciudad patrocinen el estudio, pregrado o posgrado de periodistas de su misma localidad con el aval de la agremiación de periodistas? Yolanda lo analiza. Definitivamente no es ético recibir prebendas o ayudas de las fuentes, y los dirigentes políticos son fuentes. Recibir algo de ellas nos compromete, sin duda. Así no se haga explícito un pacto de intercambio de favores, lo cierto es que los periodistas que se benefician por el patrocinio de una fuente pueden sentirse comprometidos y evitar incomodar a esa persona. Sin duda, muchos de los gestos que tienen las fuentes con los periodistas buscan precisamente incidir en el trabajo informativo. Eso afecta el desempeño periodístico y la calidad de la información que se publica, porque se puede perder la independencia, que es absolutamente necesaria para hacer bien nuestra tarea. Es claro que los gremios de periodistas deben promover esa independencia como uno de los estandartes del buen ejercicio profesional. En la mayoría de los códigos de ética en los medios del mundo está expresamente prohibido recibir algún tipo de regalo o favor de las fuentes, porque ello lleva el riesgo de esa pérdida de independencia. Hablando de esas recomendaciones de los códigos éticos, dijo el maestro Javier Darío Restrepo: las normas contenidas en los códigos que prohíben al periodista recibir regalos, favores o ventajas de sus fuentes se fundan en el valor de la independencia, que a su vez permite mantener la lealtad del periodista para con sus lectores antes que con las fuentes. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.